Esta semana concluía mi seminario sobre posverdad y complot con los estudiantes que están inscritos en él. A propósito de lo que estaba ocurriendo en Colombia, de las noticias que nos avasallan a diestra y siniestra y que nos ponen en un estado de paranoia y de sospecha, un poco como si por todas partes estuviésemos vigilados y no tuviésemos otro remedio que ejercer la vigilancia aún con los seres que más queremos y amamos. Porque llega la sospecha a instaurarse de tal manera que nos preguntamos, ¿es que acaso los seres que más nos quieren también nos vigilan? ¿Es que acaso el ser que creemos querer con mayor intensidad puede vigilarnos? ¿Puede traicionarnos? ¿Y por qué esa sospecha se ha introducido de tal manera? Pues muy simple, porque así como nos entregamos hace décadas en cuerpo y alma a la televisión, ahora nos entregamos en cuerpo y alma a las redes sociales y a las aplicaciones digitales, a las mil y una estrategias y tácticas para tratar de ver sin ser vistos cuando todos nos vemos, cuando todos nos vigilamos. Y el poder ya no es una realidad supuestamente vertical, panóptica. Tampoco es un motor inmóvil, sino que está por todas partes y en ninguna. Son relaciones que circulan, que se entrecruzan, que atraviesan, que a veces dislocan, que nos troquelan y en las cuales estamos forzosamente imbuidos. Infocracia. Ese fue el libro que comentamos cerrando el seminario. Y por supuesto tiene que ver con la crisis de las democracias occidentales. Tiene que ver con la sustitución de las cosas por datos. Ya nosotros no dejamos como patrimonio para la humanidad grandes ruinas ni monumentos extraordinarios, como nos los dejaron otras civilizaciones y otras sociedades que nos han precedido. No, lo que nosotros dejamos es un código genético o datos. Sí, eso es lo que dejamos. Y es a partir de allí que nos movemos y existimos y que la historia, como una gran bolsa de valores, como un gran mercado de flujos y de reflujos, nos influye, nos deprime, nos alienta, nos motiva, pero sobre todo nos vuelve cada vez más productivos. Más que en una era de neoliberalismo, estamos en una era de neoconservadurismos, en donde lo políticamente correcto va a primar a diestra y siniestra y por todas partes, en donde desgraciadamente ya no solamente existe la banalidad del mal, sino la banalidad del bien. Aquellas personas que no solo se creen de mejor familia, eso poco importaría, sino de una moral superior para denunciar, para señalar a los demás y por supuesto para sacar partido de ello. Porque no solamente ese es su modus operandi, sino también su modus vivendi. Viven de eso. Y hoy día cada vez más va a haber agencias especializadas, no solamente en surfear en la vida privada de los contradictores, de acuerdo con sus patrocinadores, sino en la vida íntima, porque se rompió definitivamente la frontera entre lo público, lo privado y lo íntimo. Bajo el pretexto de que todo es político, ¿dónde quedan nuestros secretos? ¿Dónde queda la intimidad? Y en la era de la transparencia, por supuesto, se elimina la confianza. En esta una de las últimas publicaciones de Byung-Chul Han en Infocracia, vemos cómo la digitalización se adueñó del mundo, cómo ya no podemos escapar al laberinto digital ni al mundo de las redes sociales y las aplicaciones digitales, cómo estamos ahí perdidos e imbuidos con la gran propaganda de la transparencia y de la libertad en compartimientos estancos, donde desgraciadamente seguimos a quienes sienten, piensan y actúan como nosotros, en donde difícilmente interactuamos con personas que sienten, piensan y actúan distinto a nosotros. Y creemos que ese es el mundo. Y en la red social de Twitter se cree que ese es el acceso a la opinión. Se cree que nuestra opinión cuenta.
se cree que nuestro punto de vista vale. Hablábamos la vez pasada del pliegue, a partir de redespliegues de la paz en Colombia. Y hoy, hablando de pliegues, qué difícil que es desplegarnos, porque estamos replegados y porque lo que vemos a la una, en primera página, a la une de journaux, en primera página de los semanarios y diarios y noticieros, son esas noticias banales que parecerían de entretenimiento pero son muy serias, porque son las consignas del gran hermano, son el infiltrarse en la vida ajena y sobre todo en la vida íntima y privada, so pretexto de defender derechos. ¡Qué hipocresía! ¡Qué sepulcros blanqueados! Como si les interesaran los pobres, los nadies. No, lo que les interesa es el escándalo, el vender una carátula de la semana que publica de manera completamente perniciosa el escarnio de los contradictores. Y allí sí que surgen las paranoias, los delirios de persecución, los problemas de qué tanto la información es libre y transparente. ¿Acaso nos damos cuenta de quién dice qué y desde dónde? ¿De cómo se condicionan las informaciones? ¿De qué se pone en primera, en segunda, en tercera? ¿Qué se subraya con título, con semitítulo o con subtítulo, con rojo? No nos damos cuenta de eso porque lo único que hacemos es repetir y retrinar. Y quienes se llaman periodistas, cuando en realidad son informadores prepagos al mejor postor, lo único que hacen es reproducir o consumir eso. Y los otros diarios o semanarios a su vez se lucran y se nutren de esas fuentes de ya sesgadas de información. Y no hay relaciones sino conexiones. Y a nombre del bien y de la bondad, esa otra banalidad, la banalidad del bien, se pretende pontificar sobre lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo. Son sepulcros blanqueados esos informadores, esas personas que dicen hacer el bien y que dicen estar preocupados por los pobres, por los nadie, por los marginados, cuando en realidad se lucran con sus carátulas, se lucran con lo que supuestamente informan porque vende como pornomiseria, porque vende como escándalo. Sí que nos corresponde a los ciudadanos hacer un alto en el camino, tratar de reevaluar esa crisis de acción comunicativa que tenemos y sobre todo meditar con respecto a la gran trampa de Occidente, la verdad. ¿Existe una única verdad? ¿No hay acaso verdades? ¿Versiones de verdad que entran en conflicto según los puntos de vista y los intereses de quien cuenta una narrativa? Sí que nos hace falta volver a ese coquito elemental de quién dice qué y desde dónde y bajo qué intereses. ¿Quién instrumentaliza los relatos y las narrativas? ¿Quién los pone en primera página dándoselas de bueno y de transparente y de preocupado por el bien común, por la democracia, por la justicia, por la libertad, por esos valores absolutos de aquellas personas que se dan golpes de pecho y que dicen, creo en Dios? ¿En qué Dios creen si son sepulcros blanqueados que están podridos por dentro y por fuera lucen espléndidos? Es el momento de hacer un alto en el camino con respecto a esta era digital, a los trolls, a las bodegas, a las fake news. Es el momento de apagar estos aparatos un momento y quizá contemplar un atardecer, quizá ver la luna, quizá detenernos a conversar en familia y dejar los celulares o los teléfonos móviles en un rincón, porque de lo contrario vamos a seguir perdidos en el laberinto y vamos a seguir creyendo que esta es la verdad. No, es apenas una de las tantas verdades que circulan. Llegó el momento de, por lo menos, tomar un poco de conciencia
y decir: no voy a sustituir mis derechos democráticos, no voy a sustituir el Estado de Derecho por el estado de opinión, por datos, por cosas que simplemente son cifras que no tienen carne, que no tienen historia, que no tienen experiencia. Y lo que viene va a ser peor porque vamos a estar completamente avasallados. Nos vamos a entregar quizá a la inteligencia artificial. Y ahora, ¿qué profesor va a poder corregir a sus estudiantes si ni siquiera nos damos cuenta de si el trabajo lo hicieron a través de ChatGPT o a través de qué portal o de qué servidor de inteligencia artificial? Lo único que nos queda en los sistemas pedagógicos y educativos es tener en cuenta la experiencia, la vivencia, lo cotidiano, la historia concreta. Solo allí podremos determinar, no a través de polígrafos ni de aparatos que también son de inteligencia artificial, algo de la verdad. Y sí que nos hace falta volver a esa maravillosa expresión de los griegos, la parresía, el hablar franco, el contarlo todo, así nos pongamos en peligro al enunciarlo y pongamos en peligro también a quien escuche la verdad de nuestras faltas, de nuestros deseos, del cuidado de nosotros mismos. En una próxima ocasión abordaremos esos temas y de momento, ojo con lo digital, ojo con entregarnos completamente a lo que dicen por ahí, ojo con consumir esas carátulas baratas porque tienen intereses y porque sus intereses están sesgados y vendidos al mejor postor. No, hagamos un alto en el camino y con un aire sereno despreciemos esos semanarios, esas fake news, esas fábricas de posverdad que con promociones ridículas pretenden informarnos.